Bendiciones, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Que el Eterno bendito les guarde y les bendiga en esta hora que el bendito Eterno nos ha regalado. Bueno Dios, y para siempre su bendita misericordia. Seamos agradecidos con el Eterno por un nuevo día más de vida que nos ha regalado. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. El día de hoy, amigos, hermanos, muchas personas no abrieron sus ojos y muchos hoy duermen en el sueño eterno. Que el Eterno bendito les guarde y les bendiga este día. Quiero compartir con ustedes lo que más me gusta hacer, compartir la palabra del bendito Eterno, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su bendita misericordia, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Eterno en el libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomarme y echarme al mar, y el mar os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Bendito sea el Eterno. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, bendito sea su nombre. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre de inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito sea el Eterno. Siguiendo capítulo 2 del libro de Jonás, profeta Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, me echaste a los profundos en medio de los mares. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodearme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios.
pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino, y siguiendo el capítulo 3, ¿verdad? Del libro de profeta Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y Jonás diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó con su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si él se volverá y se arrepentirá? Y Dios se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal. Y se arrepintió, perdón, del mal que había dicho que los haría, y no lo hizo. Bendito sea el Eterno amado, ¿verdad? Siguiendo el capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al subir el sol, preparó Dios un recio viento sobre solano en el sol, y hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Santo Dios bendito, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿vistes tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Dios es bueno, y para siempre su bendita misericordia. Realmente Jonás estaba siendo muy desobediente. Él no quería ir a predicar a Nínive, porque pienso yo que dentro de su egoísmo él no quería que Nínive se salvase. Sin embargo, Jonás olvidó de que el Eterno bendito es misericordioso y tiene amor y misericordia para todos nosotros, ¿verdad? Él nos ama a todos, y por eso fue de que él envió a Jonás a predicar en Nínive. Lo que sucede también es que los ninivitas no se llevaban con los hebreos, ¿verdad? Con los israelitas. Pero no importa, cuando Dios te dice algo, nosotros tenemos que obedecer su palabra, ¿verdad? Así que Jonás fue un profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Ve a Nínive, y le dijo el Eterno bendito, ¿verdad? Y Jonás fue llamado por Dios para advertirle a Nínive de que
de que le iba a juzgar por sus pecados. Nínive, en la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal e inmoral, ¿verdad? Así era Nínive, ¿verdad? En la ciudad de Asiria. Por eso, entonces, ve a Nínive, ¿verdad? Le dijo el bendito Eterno. Y Jonás se levantó para huir. Jonás huyó del llamado de Dios, negándose a entregar el mensaje del bendito Eterno a Nínive por temor de que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio del Eterno, ¿verdad? Él no quería que Dios tuviese misericordia de ninguna nación, sino solo de Israel, y sobre todo que no tuviera compasión de Asiria, ¿verdad? Jonás había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición para los gentiles y que ayudara en llevarlos a sus conocimientos de Dios, ¿verdad? Génesis 12:13 nos habla de esto. Isaías 49:3 y nos habla de esto, ¿verdad? Así que Cristo ha llamado a la iglesia a cumplir una tarea misionera mucho mayor que la de Jonás. Dijo, ir por todo el mundo con el evangelio, ¿verdad? En Mateo 28, 18, 20, Hechos 1:8. Tal como Jonás, sin embargo, muchas iglesias tienen poco interés en las obras misioneras, ¿verdad? Y están interesadas solo en la edificación de su propio reino en su país. Eso es el problema con nosotros, que nuestro bendito Mesías dijo, ¿verdad? Es un mandato que él dijo que teníamos que ir y predicar la bendita palabra del evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Tarsis era una ciudad en el sureste de España, a unos 4.000 kilómetros de Israel. Como tal, era uno de los lugares más remotos a donde Jonás podía ir en dirección opuesta a Nínive. Así que había un gran viento. Dios envió una gran tempestad sobre el mar Mediterráneo a fin de persuadir a Jonás a que obedeciera a su llamamiento. Debido a la desobediencia de Jonás, se puso en peligro, ¿verdad? A las demás personas. Entonces, se puso en peligro y un gran viento, ese viento de gran tempestad sobre el mar Mediterráneo, a fin de persuadir, ¿verdad? Porque Jonás no quería obedecer su llamamiento, ¿verdad? Y debido a la desobediencia de Jonás se puso en peligro la vida de los marineros a bordo del barco. Así que si nosotros como creyentes no estamos plenamente consagrados a Dios y a su voluntad para nuestra vida, finalmente nuestra familia y los demás sufrirán también, ¿verdad? Jonás se había echado a dormir. Mientras la vida de los marineros corría un gran peligro, el siervo del Dios Altísimo estaba durmiendo, como muchos duermen hoy espiritualmente, ¿verdad? Entonces, hoy en algunos de las iglesias están dormidos y despreocupados, aun cuando muchas personas que los rodean estén pereciendo espiritualmente en las tempestades de la vida. Echemos suerte, dijeron los marineros. Es probable que los marineros pusieran en una vasija piedrecitas o varitas marcadas que se sacara una. Dios dirigió la elección de la suerte y se identificó a Jonás como el culpable. Entonces ellos dijeron Jonás dijo echarme al mar, y la disposición de Jonás a morir para salvar a los marineros indica cuán culpable se sentía por desobedecer a Dios y por poner en peligro la vida de ellos, ¿verdad? Pero bendito Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios proveyó un gran pez, tal vez una enorme ballena, para salvarle la vida a Jonás de manera milagrosa. Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días en el vientre del pez. Así que la gente incrédula del mundo y los falsos maestros de la iglesia han rechazado ese milagro, llamándolo ficción. Así que Jesucristo, sin embargo, lo consideró un hecho histórico y empleó el incidente de Jonás y la ballena para ilustrar su propia muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Mateo 12, 39, 41. En otras palabras, Jesús puso la experiencia de Jonás con el gran pez en la misma categoría que su muerte y resurrección. Jesús la aceptó como un milagro de Dios que ocurrió de acuerdo con su propósito en la historia redentora para todos nosotros, ¿verdad? Eso se debe resolver las dudas sobre su autenticidad, ¿verdad?
Oró Jonás. Esta es la oración de Jonás para ser librado de la muerte y su consciente acción de gracias. Dentro del gran pez se halló todavía vivo y clamó al Señor, aunque se creyó más muerto que vivo. El Señor oyó su oración y le perdonó la vida. Los creyentes nunca debemos abandonar la esperanza en situaciones aparentemente insoportables. Al igual que Jonás, debemos pedirle al bendito eterno misericordia y ayuda y encomendar en sus manos nuestra vida, ¿verdad? Me echaste a lo profundo, decía Jonás. Jonás sabía que había sido desobediente y reconoció que era Dios quien lo arrojó al mar. Su mayor pesar y temor era ser desterrado para siempre de la presencia del bendito eterno, ¿verdad? Me acordé de Jehová, dice. Acordarse del Señor significa que Dios llega a ser una presencia viva en nosotros los creyentes, alrededor de nosotros, de modo que podemos acudir a Él en cualquier momento con la esperanza y el amor, ¿verdad? Deuteronomio 8:18. Mi oración llegó hasta ti. Cuando nosotros como creyentes oramos, debemos creer que nuestras oraciones van en la mismísima presencia del Dios eterno, ¿verdad? Con voz de alabanza te ofreceré, decía, sacrificios. En el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo a Dios un sincero sacrificio de acción de gracias y alabanza, Dios intervino en su favor. Vomitó a Jonás. Hasta aquí el relato de Jonás. Ha ocurrido 7 milagros. Dios causó una gran tempestad. Guió la suerte para implicar a Jonás y aquietó el mar. Dispuso que un gran pez se tragase a Jonás. Lo mantuvo vivo dentro del pez durante 3 días. E hizo que el pez lo trasladara a tierra. E hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca. Bendito sea el bendito eterno, ¿verdad? Entonces, el mensaje que yo te diré. A Jonás se le llamó la segunda vez a que predicase condenación y juicio. Su responsabilidad era entregarle este mensaje, ya que fuera que los ninivitas lo recibieran o no. Así es como los predicadores del Evangelio se les llama a sí mismo a anunciar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, segunda de Tito 4:2. Aquí se deben predicar tanto de la misericordia como de la ira de Dios, tanto del perdón como de la condenación. Deben tener cuidado de no suavizar el Evangelio a fin de evitar la ética y las doctrinas difíciles de la palabra de Dios. Deben predicar de tal manera que las personas se vuelvan de sus pecados. Hechos 14:15, ¿verdad? Ciudad grande en extremo. La ciudad de Nínive tenía más de 120,000 habitantes, ¿verdad? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás creyendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran como expresión exterior de su genuino arrepentimiento y humildad. Ellos ayunaron, ¿verdad? Y se vistieron de cilicio. Era una vestimenta ordinaria hecha por lo general de pelos de cabra, ¿verdad? Así que Jesús declaró que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel por no arrepentirse ni creer en él. Mateo 12:41. Así que Dios se arrepintió del mal. Por cuanto el pueblo se arrepintió, Dios suprimió el plan de juicio. El deseo primordial de Dios es tener misericordia y no ejecutar el castigo con el que ha amenazado. El Señor es un Dios que se conmueve y que se apiada de los pecadores que sinceramente se arrepienten. Así que aquí en este libro de Jonás nos ilustra la verdad bíblica de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento y reciban el perdón y la vida eterna. Segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Jonás se apesadumbró en extrema. Jonás estaba enojado de que Dios hubiese decidido perdonar a los ninivitas. Él no quería que Dios se compadeciera de enemigos de Israel, ¿verdad? Así que este es un problema fundamental de que Jonás era que no estaba dedicado ante todo a la voluntad de Dios. Estaba más preocupado por la seguridad física de Israel. Por ejemplo, hoy las personas podemos estar comprometidas con el éxito de la iglesia y sin embargo no estar de veras consagradas a la voluntad y a los propósitos y a las normas santas de Dios como se revelan en su palabra, ¿verdad? Así que Dios es clemente. Dios es clemente. Él anhela ayudar a otros. Él es piadoso. Él siente compasión. Él es tardo en enojarse. Él no desea castigar a los impíos. Él tiene gran misericordia y Él es paciente, ¿verdad?
Y el que se arrepiente del mal, ¿verdad? Él se deleita en suprimir sus planes de juicio. Cuando las personas se arrepienten, se revelan en toda la Biblia estas características de Dios, ¿verdad? En el Salmo 103, 111, 145. Así que ahí se habla acerca de los atributos de Dios bendito, ¿verdad? Decía Jonás, mejor me es la muerte. Jonás se sentía tan decepcionado y emocionalmente perturbado que prefirió morir de alguna manera. Sintió que Dios se había vuelto contra él y su pueblo al perdonar a los ninivitas, ¿verdad? Preparó Jehová Dios una calabacera. En lugar de rechazar a Jonás por causa de su reacción censurable, Dios compasivamente procuró convencerlo mediante el uso de una enredadera que creció tan rápidamente de que él se preocupaba tanto por Israel como por las demás naciones. ¿Tanto te enojas por la calabacera?, decía el Eterno. La acción de Dios con la enredadera y el recio viento solano tenía el propósito de mostrar el interés egoísta de Jonás por su propio bienestar físico. En contraste con su falta de interés por los ninivitas, a Jonás le interesaba más su propia comodidad física que la voluntad de Dios para esa nación perdida. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive?, decía el bendito Eterno, ¿verdad? Dios manifiesta su amor por Nínive. Es el amor del Creador por sus criaturas, aun cuando ellas hayan vivido en pecado y rebeldía contra sus leyes. Es un amor que excede en gran manera a cualquier amor humano. Romanos 5:8. El amor de Dios por la humanidad va más allá de su propio pueblo. A las personas perdidas de todas partes, esta verdad se vio plenamente cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todas las personas, ¿verdad? Jonás 3:16. Cuando Jesús envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Mateo 28, 18, 20 nos habla acerca de esto, ¿verdad? Dios es grande y para siempre su bendita misericordia. Ahí Dios está mostrando de que no solamente Él sentía amor por Israel, el amor del Eterno bendito es para con todas las naciones, para con todos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que aprender de Jonás. Jonás no estaba siendo obediente a Dios. Jonás no estaba amando a sus enemigos, no estaba amando a los ninivitas que eran enemigos de Israel, pero Dios le mandó a predicar la palabra, ¿verdad? A decir a los ninivitas que se arrepintiesen de sus maldades, ¿verdad? Porque Dios iba a traer juicio contra ellos, pero ellos se arrepintieron, ellos oraron, ayunaron y ellos pidieron perdón al bendito Eterno, ¿verdad? Y Dios los perdonó, tuvo misericordia. Y Jonás estaba molesto por eso, o sea, básicamente aquí Dios nos pide que no tengamos egoísmo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Él y que tenemos la bendición de tener el Evangelio, que es la palabra bendita de Dios, no tenemos que ser egoístas, ¿verdad? Dios no nos llamó al egoísmo. Dios nos llamó a compartir su bendita palabra con todo el mundo, ¿verdad? Con todas las personas que están perdidas allá en el mundo y con todas las personas que están ciegas por el enemigo, ¿verdad? Porque, como yo siempre lo he dicho, que las religiones son inventadas por los hombres, inspiradas por Satanás. Que el Eterno bendito le reprenda a esta hora, ¿verdad? Aprendamos a no ser desobedientes como lo fue Jonás, ¿verdad? Y aprendamos que cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que ser obedientes a su bendita palabra, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, amigo, ¿verdad? De que tenemos la bendición de tener un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos guarda y nos ayuda todo el tiempo, ¿verdad? Como siempre yo les he dicho, amigos y hermanos en Cristo Jesús, traigamos a nuestros niños a la palabra, ¿verdad? Instruyamos a nuestros hijos a la palabra de Dios para que ellos nunca se vayan a apartar de la bendita palabra de Dios y sean hombres y mujeres de bien en esa tierra, ¿verdad? Sigamos orando por esta nación y sigamos orando por Israel, ¿verdad? Que Dios bendiga y guarde a Israel. Que Dios le bendiga y guarde a usted, amigo y hermano en Cristo Jesús. Que el Eterno bendito les guarde y les bendiga. Amén, amén y amén.